¿Qué es el taoísmo? El taoísmo es una religión cuyos adeptos se encuentran principalmente en países del lejano oriente como es China, Malasia, Corea, Japón, Vietnam y Singapur. Las estimaciones actuales son que varios cientos de millones de personas practican alguna forma de taoísmo, con 20 a 30 millones de ellas provienen de la China continental. Esto es bastante notable, ya que la China continental es una nación comunista y prohíbe muchas formas de religión. Los orígenes del taoísmo se remontan del tercero al cuarto siglo antes de Cristo, como muchas religiones. El taoísmo tiene su propio conjunto de escrituras, la principal de ellas conocida simplemente como el Tao. Otros textos están incluidos y el aspecto completo del canon taoísta es conocido como el Danshan. La palabra Tao proviene del carácter en el alfabeto chino del mismo nombre. La palabra significa camino o ruta. El taoísmo nunca ha sido una religión codificada y algunos estudios lo colocan en tres categorías filosóficas: religiosa y la religión popular china. Su amplio conjunto de creencias hace difícil de definir con su precisión qué es el taoísmo. En general, el Tao aborda el flujo del universo o la fuerza detrás del orden natural que mantiene todo equilibrado en orden. El Tao se considera ser una fuente de la existencia, la no existencia. Algunas religiones orientales se refieren a esto como el yin y yang del universo, que también puede expresarse como las fuerzas iguales del bien y del mal. Algunos seguidores del taoísmo creen en el politeísmo, o sea, la creencia en varios dioses. Otros practican el culto a los antepasados. Los taoístas tienden a adorar mayormente a las fiestas en su calendario, cuando el alimento se expone como un sacrificio a los dioses, a los espíritus de los difuntos. Otras formas de sacrificio incluyen quemando billetes. Los taoístas creen que el billete va a aparecer en el mundo espiritual de un difunto antepasado para utilizarlo. Un número de disciplinas de las artes marciales que practican en China son el Tao Chi Chuan, el Ba Chuan, tienen sus raíces también del taoísmo. Pocas personas en el mundo occidental practican el taoísmo y algunos han confundido el Tao con Zen, como lo demuestran los libros del Tao de la física Phil Ron y Kram, el Tao de Pong Gong y de Hong Kong. La religión del taoísmo. Les voy a resumir la historia. A menudo se confunde el taoísmo, pues los occidentales no precisan si es una filosofía o más bien una religión. Tiene algo de los dos ingredientes, pero siendo más exactos podemos decir que el taoísmo tuvo un inicio filosófico y desembocó en una fe. El iniciador de este movimiento fue Lao Tzu, un chino que al parecer vivió en el siglo VI a.C., el cual, deseoso de no participar en caos, la anomía, o sea, que personas que se excluyen, que no les gusta estar dentro de la sociedad, esa es la anomía. O sea, algunos descontentos humanos, se retiró y lo más posible de estos problemas que carecían en su sociedad. Su nombre quería decir algo así como viejo maestro, pero una leyenda cuenta que su madre le dio a luz. Cuando le dio a luz, su cabello ya estaba convertido en canas. Se sabe que también fue un archivero en el corte de China de Chong Zhou, donde residió gran parte de su vida. Al parecer, cuando el gobierno del turno entró en decadencia, Lao Tzu abandonó su cargo como funcionario público y marchó hasta las fronteras de China antes de que desapareciera, pues nadie nunca supo su paradero. Inicialmente, según la tradición china, un guanero llamado Xin Xin le solicitó que por favor escribiera un libro. Lao lo hizo en dos partes y lo llamó Tao Te Ching, o llamado también libro de fuerza de la vida o sobre la virtud del Tao. Después efectivamente desapareció y nadie sabe dónde, cuándo ni cómo murió. Tampoco se explica el por qué decidió escribirlo.
respecto al texto considerado el principal libro del taoísmo. Como es notorio, su antigüedad ha generado controversia, primero en cuanto a su auténtico, si es verdadero, sus partes y su integridad, pues ha estado expuesto a múltiples interpretaciones que decía, pues de este modo podremos entender un poco más acerca del taoísmo para los seguidores de esta filosofía de la religión. Es decir, creer en ella explica a su vez creer en la existencia del Tao, algo así como una gran fuerza mística o responsable de todo lo que nos rodea en el universo y el mundo material. Buscar aquel Tao explica vivir en una unión de paz con la misma naturaleza, es decir, todo lo creado está desacertado. Explicar el por qué los chinos de aquella época se fijaron tanto en esta filosofía, pues su país atravesó en la antigüedad muchas crisis sociales y económicas, pero el taoísmo tuvo un gran empuje con la llegada de un segundo maestro llamado Chuang Tzu, el cual vivió en el siglo VI y el siglo III antes de Cristo. Este personaje escribió un libro en el cual se abandonaba más el asunto del Tao y explicar ideas como el yin yang, es decir, ambas caras de monedas, todo es y no es en la naturaleza, es decir, toda en ella tiene dos lados opuestos. Esta filosofía continúa haciéndose que todo muere, que nada es eterno, solo es el Tao, es aquel que dura para siempre. Así entonces lo que un día puede ser bueno, al día siguiente sencillamente puede ser malo, y viceversa. Por tanto, había que respetar esos designios de la naturaleza, alejándonos de la vida mundana, o sea, de los malos ejemplos. Eso más o menos es lo que he reducido. Pues el Tao se convierte en una religión cuando los taoístas de esa época creyeron que su unión vivía en comunión con la naturaleza. Podría con el tiempo conocer sus secretos y resolver el dolor, las enfermedades, las penas, las fallas y hasta la muerte. Si Lao Tse no tuvo suficiente tiempo o no fue lo bastante claro, entonces allí estaba Chuang Tzu, quien ayudó bastante a que el movimiento cobre fuerza. Entonces los taoístas seguidores empezaron a diseñar todo un sistema de prácticas, ritos y enseñanzas, los cuales creían ayudarían para que la persona alcance un estado de comunión con la naturaleza. Como es común en este tipo de casos, existieron algunos afortunados, los cuales se numeraban, habían encontrado los secretos de lo natural, pudiendo llegar a desafiar y viviendo varios siglos, volando por los cielos y alcanzando una sapiencia más allá de toda comprensión, o sea, más conocimiento del tema. También empezaron a crecer las historias de supuestos lugares donde existían brebajes o elixires de la vida eterna, algo en lo cual los nobles se interesaron muy pronto. Esto le dio cierto apoyo estatal al taoísmo, como en efecto sucedió durante la dinastía hasta el siglo III a.C. al siglo VI. Por entonces el confucianismo también había surgido y a pesar de todo en paz con el taoísmo. A propósito, los seguidores de esta última fe habían llegado muy lejos en sus creencias, generando los primeros alquimistas, destacándose en la China, o sea, algunos maestros de la medicina que se destacaban por curar enfermedades, los cuales trataban de buscar pues justamente aquella fórmula sagrada que de la vida eterna, en este caso fundieron el plomo y mercurio. Era oscuro, brillante, con unas fuerzas opuestas al yin yang, pensando que esta amalgama de costumbres, ya sea desde el comportamiento de la vida sexual, con ejercicios y determinadas posiciones, hasta las prácticas de yoga, el modo en cómo respirar, etc. Había muchas prácticas. Los símbolos no se hicieron esperar y estos se hallaban en armas, edificios y collares que protegían un lugar a una persona de lo malo. Obviamente, con el tiempo el taoísmo combinó algunas de sus creencias con elementos místicos tomados de las costumbres chinas
más antiguas. Sería sino hasta el siglo II a.C. cuando Shaolin, o también conocido como Chao Taolin, creó una sociedad taoísta en China occidental, la cual parecía usar la alquimia y otros métodos para poco ortodoxas, curaciones contra los males terrenales y otras enfermedades. Lo curioso es que cada uno de los miembros le cobraban una cantidad considerable de arroz, y por ello este movimiento nacido dentro del taoísmo se conoció como el de los 5 celemines de arroz. El celemín es una medida, para los que no sabían. Por el citado, Chao no dejaba de ser importante, pues era considerado una especie de gran maestro revelador, al cual se le había dado gran cantidad de información y sabiduría, según cuenta la tradición a través del mismo Lao Tse. Obviamente, mediante apariciones, pues como acabamos de analizar, ambos se coinciden en cuanto a fechas y respecto a su existencia. El impulso del Chan no debe ser subestimado, pues se le dio un gran empuje al movimiento. Uno nuevo en su historia. A los rumores acerca de por fin se había encontrado el gran remedio de la inmortalidad se hicieron cotidianas. Además se dijo también que habían conseguido llegar al cielo subiendo en un tigre y partiendo desde el monte Laosun. A partir de aquí, entonces se inició la tradición en el taoísmo acerca de estos maestros celestes, los cuales tenían revelaciones, un poder superior, son expertos en el área, por si fuera poco, en reencarnaciones en Chan. Todo parecía ir bien para la religión hasta que en el siglo VII, cuando gobernaban la dinastía Tang en China, el budismo empezó a filtrarse, llegando a recientemente desde la India. Esto generó gran recelo en los taoístas y pronto se declaró a la religión, que defendían como exclusiva de los chinos. En efecto, si la resistencia al budismo, la cual parecía también ganar muchos adeptos, debía ser efectiva, entonces habrían que abarcar aspectos hasta el momento no tocados por el taoísmo. Lao Tse prácticamente fue ascendido al grado de una deidad, o sea, un dios, como un ser supremo, así. Los escritos taoístas fueron calificados como sagrados, se erigieron gran cantidad de templos y monasterios, se creó una jerarquía de monjes y sacerdotes y sabios muchos más especializados, entre otras medidas de defensa. Además, por si fuera poco, pronto los taoístas encontraron un buen medio para así poder agregar dioses de la tradición china, como el dios del hogar, el de las ciudades, los guardianes de la puerta y los llamados 8 inmortales. Si bien hay que reconocer, esta fe no tiene ningún dios máximo, pero como era de esperarse, con el pasar de las décadas, las enseñanzas budistas no parecían ir tanto en contra del taoísmo, y sutilmente se generó un acercamiento tácito, en el cual se intercambiaron ideas de todas las maneras. Resaltamos que esto no fue total ni una fusión en todo el sentido de la palabra. Entonces el taoísmo se había ido transformando en China, o mejor dicho, adaptando a las circunstancias y momentos que padeció el país donde el movimiento nació y creó lo que había sido engendrado como un movimiento filosófico que busca librarse de lo mundano, de lo malo, terminando mezclando con varios elementos como la religión, la política, la alquimia, el misticismo, otras fe extranjeras, otorgándole una variopinta y la llamada nueva forma que se aleja ciertamente de lo iniciado por Lao Tse, por la religión del taoísmo. Los principios de la religión del taoísmo. Para ellos era muy importante que la gente cumpliera con el reglamento establecido por el taoísmo. Para ellos eso era un sacrificio. Bueno, los valores son los siguientes: la paz, respeto por el mundo, autoconocimiento, sabiduría, desaprender, control de los sentidos, desapego, austeridad, no codicia,
negación de la moralidad, bondad, fidelidad, humildad, amor, caridad y justicia. Bases de la religión del taoísmo son dos. Voy a explicar la primera. El Yunji es, según la filosofía china, el estado primigenio, o sea, que es originario, es nuevo, del universo. No diferenciado sería al surgimiento del Kanji, o sea, la gran polaridad, que son los estados positivos y negativos, y las dos fuerzas del Yin Yang. El Yin Yang son dos conceptos del taoísmo que exponen la dualidad de todo lo existente en el universo. Describe las dos fuerzas fundamentales opuestas y complementarias que se encuentran en todas las cosas. El Yin es el principio femenino de la tierra, la oscuridad, la pasividad y la absorción. El Yang es el principio masculino, el cielo, la luz, la actividad y la penetración. Según esta idea, cada ser, objeto o pensamiento posee un complemento del que depende para su existencia y que a su vez existe dentro de él mismo. De esto se deduce que nada existe en estado puro, ni tampoco en absoluta inquietud, sino en una continua transformación. Además, cualquier idea puede ser vista como contraria si se le mira de otro modo o otro punto de vista. En este sentido, la categorización solo sería por conveniencia. Estas dos fuerzas, el Yin y el Yang, serían la fase siguiente después del Tao, el principio generador de todas las cosas del cual surgen. El primer creador de la religión del taoísmo fue Lao Tzu, cuya personalidad o existencia histórica se le considera uno de los filósofos más revelantes de la civilización china. La tradición china establece que vivió en el siglo VI a.C., pero muchos eruditos modernos argumentan que puede haber vivido aproximadamente en el siglo IV a.C., durante el periodo de las 100 escuelas del pensamiento y de los reinos combatientes. Se le atribuye haber escrito el Tao Te Ching o Tao Te Ching, obra esencial del taoísmo. De acuerdo con este libro, el Tao o Dao, camino, que significa camino, puede verse como el cambio permanente, y este es la verdad universal por los taoístas. Chuang Tzu fue el segundo creador de la religión del taoísmo. Fue un filósofo de la antigua China que vivió alrededor del siglo IV a.C., durante el periodo de los reinos combatientes, y que corresponde a la cumbre del pensamiento filosófico chino de las 100 escuelas del pensamiento. Nacido en el reino Song, vivió aproximadamente entre los años 329 y 290 a.C. Se le considera el segundo taoísta más importante, por detrás tan solo de Lao Tzu, hoy heredador del pensamiento de este último. También es considerado un precursor mucho más explícito que su maestro de lo que se llamaría con el tiempo anarquismo. Se dice que Song vivió durante los mandatos del rey Hou del Rey y rey Xuan de Qiu entre 370 y 301 a.C. Song Xin era del pueblo de Menxiang, en el estado de Song, actual Xuanzhou de Ganzhou. Su nombre de pila era Song. También se le conoció como oficial Meng o Mensong y anciano Meng. El libro sagrado de la religión del taoísmo es el Tao Te Ching. El taoísmo, lo que a la Biblia al catolicismo o el Corán al Islam, no se conoce con exactitud en qué año fue redactado, aunque existen distintas versiones. Incluso hay quienes dudan de que su autor haya sido Lao Tzu, hoy venerado en gran parte del Oriente. Escrito originalmente como un instructivo para los gobernantes, el texto está dividido en capítulos cortos en donde se describen características de lo que significa el Tao, ideal de equilibrio, armonía y comunión con el devenir natural de los acontecimientos.
Tao es un camino de autoconocimiento que acerca al ser humano a la sabiduría y a la plenitud espiritual. Características de la religión del taoísmo. Bueno, la primera, Lao Tzu, 604 a.C. Obra principal fue el Tao Te Ching. Segunda, la preconiza, armonía del hombre con el Tao, al curso hétero y dialéctico de los acontecimientos. Tercero, prueba, la guerra, la resignación, la codicia, los prejuicios, los convencionalismos, los tabúes, la desigualdad, la sumisión, el sometimiento dogmático a normativas absolutas o preconceptos. Prejuicios son la lealtad fiel, nacionalismo, el legalismo, el sumisión al culto, etc. Preceptos: no posee un dogma al cual los fieles deben limitarse. Y quinto, virtudes: piedad, magnanimidad, abnegación, bondad, sacrificio personal, plantar árboles, entregar algo a la naturaleza o otros humanos, hacer caminos en los mismos modos que los árboles, ser introspectivo, ser analítico, contemplativo, meditativo, fomentar la honestidad y la equidad, enseñar al que no sabe. Origen de la religión del taoísmo. Los orígenes del pensamiento taoísta, tal como hoy se conoce están en el texto del Tao Te Ching. La tradición menciona como autor suyo a Lao Tzu o Maestro Lao, que habría sido contemporáneo de Confucio del siglo VI a.C. La existencia de Lao Tzu como uno de los primeros maestros del taoísmo es admitida generalmente por los historiadores modernos, aunque el texto de Tao Te Ching no encontró probablemente su redacción hasta finales del siglo IV. Este pequeño libro de poco más de 5.000 caracteres se presenta como un manual para gobernantes y de manera sumamente concisa expone los principios del Tao. El otro texto fundador del taoísmo es el Chuang Tzu, llamado así por el nombre del autor, el maestro Chuang Tzu, del siglo IV al siglo III a.C. Los dioses de la religión taoísta se llaman los 8 inmortales. Pertenecen al grupo de los legendarios de Xi'an. Les voy a decir lo siguiente: Li Tengwai, San Won Lao, Son Li Quan, Lu Dobin, Han San Li, Heng Xiu, Kakoni, La Kaiwei. País donde se procesa la religión es en China. Pues no se sabe a ciencia cierta cuántas personas procesan la religión, pues se sabe que hay cientos de millones de personas en China que procesan la religión. Algunas partes de su religión practican 20 a 30 millones de personas, pero hay un pequeño dato que dice que hay 1.500 templos, 25 millones de monjes y monjas. Bueno, ya finalizando, acá les dejo las palabras desconocidas. Si durante el video no sabían su significado, acá se las dejo. Espero que les haya gustado. Gracias.